bienvenidos a Escuela de Vapor. Hoy hablaremos de uno de los grandes enemigos que tienen los nuevos vapeadores cuando van a dar su primera calada y cuando quieren empezar a vapear: la tos. La tos siempre aparece cuando damos una primera calada en un cigarrillo electrónico. Bueno, no siempre, pero es muy habitual. Y esto simplemente ocurre porque pretendemos darle la calada a nuestros vaporizadores igual que se la dábamos al tabaco. Y aquí la calada no es igual. Aquí la calada, para empezar, os diré que hay que hacerlas más largas y más suaves. Ese es el primer consejo que os doy. ¿Por qué viene esa tos entonces? Pues porque como damos una calada muy fuerte, sacamos mucho vapor, y el vapor que sale en los vaporizadores es mucho mayor al humo que saldría en el tabaco. Por lo tanto, pues imaginaros, en la garganta nos entra mucha más cantidad. No estamos acostumbrados y bueno, pues tosemos porque nos atragantamos. Es así de sencillo. Para ello, para evitar todo esto, os voy a dar varios consejos. Lo primero de todo es diferenciar los tipos de caladas que podemos dar. Hay tres tipos de calada: calada a pulmón, calada boca a pulmón o calada en boca. La calada a pulmón es la más extendida, es la que suelen hacer todos los vapeadores, pero quien viene del tabaco normalmente viene desde una calada boca a pulmón. Vamos a explicar los tres tipos de caladas. La calada a pulmón sería una calada directa. Tú te tragas todo el aire, igual que si hicieras una respiración muy profunda, una inhalación profunda, y estás llevándote todo el vapor directamente hacia el pulmón, de esta forma. Vais a ver además que con esta calada es con la que más vapor vamos a generar, y sin embargo es la que, una vez que te has acostumbrado, resulta más placentera y ni rastro de tos, os lo aseguro, una vez que os acostumbréis a esta. La calada boca-pulmón, por otra parte, es la que suelen hacer los fumadores. Yo al menos lo hacía. Cuando fumaba me quedaba el humo en la boca, luego me lo tragaba y lo exhalaba. Fijaros, yo no estoy acostumbrado a dar caladas boca-pulmón y he dado una calada más corta para evitar la tos. Y me alegro de que me haya salido, porque ya lo habéis visto. Yo llevo muchos años ya vapeando y todavía incluso esta calada, si estoy vapeando en un atomizador muy potente, como es el caso, esto es un TFV12, un atomizador a día de hoy muy potente, muy bruto, y ya veis, me ha provocado tos. Curioso, ¿verdad? Acostumbrados a la calada a pulmón. Ese es un consejo indispensable para empezar a vapear. Luego nos quedaría la calada en boca. La calada en boca, pues yo creo que prácticamente nadie la hace, pero bueno, ni siquiera cuando fumábamos. En cualquier caso, podríamos decir que es igual a la calada de los fumadores de puros. Si fuerais fumadores de puros, entonces sí. Los puros normalmente se quedan en boca y no te tragas el vapor. Aquí eso no se suele hacer, en absoluto, no se suele hacer. Además también la calada a pulmón, se me ha olvidado decirlo antes, se asemeja mucho, si venís del mundo de las sisas, de las pipas de agua, pues ahí lo tenéis, con esa podéis tener una buena similitud. Si no, ya os lo digo, como hacer una respiración muy profunda, llevándote todo el vapor a los pulmones directamente cuando haces la calada. El segundo punto, también muy importante, es la entrada de aire. Normalmente los atomizadores tienen una estructura como esta en su parte baja. Tienen una parte abierta, generalmente dos, una por cada lado, y generalmente en esta posición, en forma de ranura, otras veces con varios puntitos uno al lado del otro, pero el propósito de todas estas partes inferiores es el mismo. Por aquí entra el aire y sale por arriba. Lógicamente, mientras más aire entre por aquí abajo, más va a salir por arriba. Es decir, mientras más aire entre, vamos a ser más propensos a toser. Para evitarlo, normalmente la gran mayoría de atomizadores tienen aquí un pequeño anillo que, como veis, se va girando hacia un lado o hacia otro y hace que la entrada sea más pequeña. Fijaros, ahora la he dejado en un punto mucho más cerradita. Con esta entrada de aire más cerrada, lo que vais a tener es una calada más dura, las sensaciones de mayor dureza al aspirar, más similitud entonces con el tabaco, y además va a salir menos vapor. Además también vais a tener una cantidad mayor de sabor, que bueno, puede ser interesante también al principio, cuando tenemos un poco más el sentido del gusto un poco más atrofiado por el tabaco. Pero lo importante realmente aquí para prevenir la tos es que con la calada cerrada tenemos también menos cantidad de vapor, y por lo tanto, bueno, al ser una sensación menos dura, menos potente, también podríamos decir, pues también ayudamos a prevenir esa tos. Combinando la calada a pulmón con una entrada de aire cerrada, podéis incluso cerrarlo casi del todo. Yo he dejado un poquito abierto
pero podéis prácticamente cerrarlo del todo, ir probando, ir abriendo poquito a poco hasta que os acostumbréis. ¿Os habéis dado cuenta que ahora cuando he hecho la calada prácticamente no ha sonado? Porque la he cerrado prácticamente en la totalidad. Y fijaros lo que suena cuando la abro, lo que vais a oír es simplemente el aire entrando. Menuda diferencia, ¿eh? El tercer punto para mí es muy importante. Puede parecer una tontería, pero creedme, no lo es. Normalmente los vapeadores que llevamos un cierto tiempo vapeando tenemos una costumbre, y es la de primero pulsar el botón de nuestro equipo, de nuestro dispositivo, y llevárnoslo a la boca con él ya encendido, es decir, así. Pulso y hago la calada. Esto lo hacemos porque normalmente la resistencia al principio, cuando se activa, pues tarda un poquitín en calentarse, son milésimas de segundo, pero bueno, de esa forma pues lo evitamos, esas milésimas de segundo. En cualquier caso, esto no es bueno para quien empieza, no es nada bueno, porque la resistencia ya viene más caliente, ya digamos que hay vapor preparado en el atomizador, y cuando damos la calada, de golpe viene mucho. Eso hace que también tengamos una sensación de golpe de garganta en la calada mayor. Para empezar, como digo, no debéis hacer eso, debéis hacer lo siguiente. ¿Os habéis fijado? Repetimos. Empiezo a aspirar sin haber pulsado el botón. Y cuando ya estoy aspirando, cuando llevo apenas un segundo, es cuando pulso el botón. De esa forma, lo que hacemos es que el comienzo de la calada sea más suave y, una vez más, nos ayude a prevenir esa tos que es tan molesta en las primeras caladas. El cuarto punto del que os quiero hablar son los líquidos. Y dentro de los líquidos hay dos puntos importantes a destacar. El primero, la nicotina. Muchos fumadores tienen un pensamiento generalizado cuando van a pasarse al vapeo. Y es, bueno, mientras más nicotina mejor, porque así me quitará más la ansiedad del tabaco. No, eso es un error muy grave. Mientras más nicotina estés consumiendo, más fuerte va a ser la sensación en la garganta, es lo que llamamos golpe de garganta. Ese golpe de garganta, mientras más nicotina tiene el líquido, es más intenso, es más agresivo. Y a día de hoy, pues gente que fuma un paquete al día, empezar con 6 miligramos, por ejemplo, es una cifra buena, 12 a lo mejor para momentos puntuales, pero de ahí para arriba ya es demasiado, al menos con los equipos que tenemos actualmente. Y como digo, mientras más nicotina, pues más dura va a ser la sensación en la garganta, y puede provocar una vez más también esa tos. También hacer referencia, y me parece esto muy importante y seguro que a algunos les sorprende, pero lo tengo comprobadísimo lo que voy a decir ahora. Los líquidos sin nicotina, especialmente a la gente que empieza, le pueden provocar más tos que los líquidos con nicotina. Tenedlo también en cuenta. Para un fumador, lógicamente, siempre es recomendable empezar con nicotina, porque es lo que te va a quitar de la ansiedad del tabaco. Pero además el hecho de empezar con nicotina hace que, bueno, pues que estés notando el vapor en la garganta, que estés notando lo que te estás tragando. Sin nicotina, perdón, no ocurre eso. Tú no estás siendo consciente en el momento de dar la calada del vapor que te está pasando por la garganta. Por lo tanto, cuando intentas expulsarlo, pues a lo mejor te das cuenta de que hay mucho y te atragantas y vienen las toses. Tenedlo también en cuenta. Y el segundo punto a tener en cuenta sobre los líquidos es que hay ciertos sabores que también pueden provocar más tos, especialmente al principio. ¿A qué sabores me refiero? Sabores refrescantes, sabores de bebidas frías, tipo gin tonics, sabores mentolados, en fin, todos estos sabores que te producen una sensación fría, un sabor frío. Bueno, pues ese tipo de sabores, como digo, son propensos a producir más tos. Esos líquidos tienen una molécula que se llama coolada, K-O-O-L-A-D-A, que digamos que es una especie de sabor a hielo. No es un sabor reconocible como el de una fresa, pero por ejemplo, si a esa fresa le añades esa coolada, a lo mejor en lugar de una fresa ya te está recordando algo como un granizado de fresa, porque ya tiene ese puntito como si le hubieras echado unos cubitos de hielo. Pues ese sabor hay veces que puede al principio, sobre todo, como digo, provocar que te dé más tos. Así que quizá en los primeros días al menos evitadlos. Luego ya si queréis probarlos, adelante, porque los hay que están súper ricos, eso ya lo digo. Yo soy un fan de los líquidos de gin tonic. Pero en fin, tened también ese punto en cuenta. Y mi último consejo, que en este caso solo es aplicable a quienes queráis empezar directamente con un equipo de bataje variable, con un equipo un poco más avanzado, algo que a día de hoy ya se hace. Hace tiempo pues habría sido casi impensable que alguien
empezar a vapear con un mamotreto como este. Pero bueno, a día de hoy es planteable, hay gente que lo hace, hay equipos de bataje variable muy sencillos, que son asequibles, que bueno, pues que tampoco son muy grandes, ¿no? Este es muy grandote, pero bueno, hay cosas más pequeñas, y hay mucha gente que empieza con eso. Y en ese punto también quiero haceros una apreciación muy importante, y es sobre la potencia. Muchas veces, cuando viene esa tos, pensamos que nos estamos pasando de potencia. Error. Tenemos tos si nos quedamos cortos de potencia y si nos pasamos. De hecho, es más probable que tosamos cuando tenemos menos potencia a que tosamos cuando tenemos más de la cuenta. Me explico. Si tenemos más potencia de la que el atomizador necesita, lo más habitual es que nos vaya a venir un sabor más desagradable, un sabor a quemado. Y claro, vamos a ver que nos estamos pasando de potencia y la vamos a bajar. Ahí lo vamos a saber identificar de una forma muy sencilla. Pero ¿qué pasa si utilizamos poca potencia? Que ese golpe de garganta del que os hablaba antes, esa sensación va a ser más suave. Y pues una vez más pasa como algo parecido a lo que os decía antes de los líquidos sin nicotina. Pues quizá perdamos el control del vapor que tenemos dentro del cuerpo y no seamos conscientes de ello y nos volvamos a atragantar. Por eso simplemente el consejo es muy sencillo. La potencia tiene que ser la adecuada, la correcta. Ni más ni menos. Un consejo para establecer esa potencia adecuada. La gran mayoría de mods de bataje variable también indican el voltaje. Adecuar los voltios en un punto en el que más o menos estén dándote 4.0 o 4.2, 4.1, en esa franja de voltios, independientemente de los vatios, porque con una resistencia puedes tener 4 voltios a 50 vatios y con otra resistencia puedes tener esos mismos 4 voltios a 10 vatios. Así que olvidaros de los vatios, centraros en los voltios y a lo mejor, pues eso, entre 4 y 4.2 es un punto muy bueno. Y eso ha sido todo. Si tenéis en cuenta todos estos consejos, estoy seguro de que os olvidaréis de la tos por completo. No os desaniméis al principio. Hay que tener un pequeño periodo de transición desde el tabaco hasta el vapeo. Al principio es normal toser, al principio hay que adaptarse un poquito, pero hacedme caso, seguid estos consejos y os resultará mucho más fácil. Hasta aquí el vídeo de hoy. Feliz vapeo y hasta la próxima.